Esfuerzo efectivo del suelo. Partimos de la siguiente imagen, que es un suelo con nivel freático a una profundidad de H1. Iniciamos hallando el esfuerzo total en el punto A, que viene siendo la sumatoria de pesos del suelo por encima de este. O sea, sería H1 por el peso específico más H2 por el peso específico saturado. Ese esfuerzo total está aquí. Luego darnos cuenta que ese esfuerzo total está soportado en parte por el agua de poro y la otra parte por los puntos de contacto. Como ejemplo tenemos este plano AB que está aquí. Los puntos de contacto sólido-sólido son los puntos negros y esos puntos de contacto lo llamaremos A'. Así que si restamos todo el área XY menos A' nos daría el área del agua de poro. Si esta área lo multiplicamos por la presión del agua de poro, que está dado por U, y que en este caso sería la presión hidrostática, o sea, sería H2 multiplicado por el peso específico del agua. Obtenemos la fuerza FW. FW es la fuerza del agua. Luego la otra fuerza, que es de los puntos de contacto, lo tenemos aquí, ¿no? F1, F2 y tantas Fs. Si estas las descomponemos verticalmente, o sea, y hacemos una sumatoria, obtenemos la fuerza S de los sólidos. Y ahora la sumatoria de estas dos fuerzas son la fuerza total, que viene dada por el esfuerzo total multiplicado por el área. Luego, reemplazando los valores de FW, porque acá lo tenemos, ¿no? FW, y pasando a dividir el área XY, obtenemos esta última expresión, que es 1 menos A es A' entre XY. Esta área es muy pequeña, así que se desprecia, se da 0, multiplicada por la presión de poro más Fs entre XY, que sería lo que veníamos buscando, que es el esfuerzo efectivo del suelo. Al final tenemos esta expresión, ¿no? Y como comentario, decir que para suelos secos, o sea, no hay nivel freático, entonces no hay presión de poro, esto sería 0 y el esfuerzo efectivo sería el esfuerzo total. Despejando el esfuerzo efectivo y reemplazando valores, porque este valor de esfuerzo total lo dijimos al inicio y la presión de poro es la presión hidrostática, obtenemos esta expresión, que yo me acuerdo así, de esta manera: H1 por el peso específico más H2 por el peso específico saturado, pero aquí le restamos el peso específico del agua. Y esa resta aquí se denota como gamma prima, que es el peso específico efectivo. Ahora, por relaciones volumétricas se tiene esa expresión del peso saturado, y si a esto le restamos el del agua, obtenemos esta otra expresión. Estas ecuaciones se utilizarán en la plantilla de Excel. Esto es todo. Gracias. Continuando con la explicación, tenemos aquí otro caso que es con flujo de agua ascendente, y iniciamos en el punto A hallando el esfuerzo total. Y ojo aquí que el esfuerzo total viene dado únicamente por el peso del agua y el peso del suelo que están por encima de este. Y digo ojo porque yo tenía dudas aquí, ya que existía un flujo ascendente y una presión mayor, y pensaba que este flujo ejercía una fuerza y esta presión también, y eso hacía que modifique esto, pero no es así. Y esto lo comprendí mejor debido a los siguientes razonamientos. Primero es que el flujo del agua tiene una velocidad constante, es decir, que no ejerce ninguna fuerza, pero eso sí modifica el comportamiento de las partículas del suelo. En este caso hace que las partículas del suelo tengan una menor fuerza de contacto, y también hacen que en esta parte del suelo haya una mayor presión del agua. Número 2 es por analogía.
usando como ejemplo un balón de masa X de una presión con una presión interna alta. Si esta presión bajara o aumentaría, no significa que vaya a aumentar el peso del balón, ¿verdad? Y número 3, es mediante otra analogía que se entiende mejor, ¿no? Y es esta. Es que si tenemos un balde con agua y tiene un peso 2 y colocamos un objeto de peso 1, este objeto va a hacer que el nivel del agua aumente y por ende aumente también la presión del fondo, ¿verdad? Pero eso no modifica que el peso total sea el peso del objeto más el peso inicial, peso 2. Y esto lo tenemos aquí. Peso 1 más peso 2 es igual al peso específico multiplicado por la nueva presión. Como ven aquí, internamente se modifican las cosas, ¿no? Por ejemplo, el peso del balón o del objeto es menor aquí. Y también en la altura del agua aumenta, h. Ahora este h y el nuevo peso del balón tienen una relación, así como esta h, esta altura o carga, tiene una relación con la fuerza de contacto que disminuye aquí. Yo eso lo explicaré a continuación, ¿no? Hallamos la presión de agua de poro en el punto A, que viene dado por H, H1 y H2 multiplicado por el peso específico del agua. Restamos estas dos expresiones para hallar el esfuerzo efectivo del suelo y al final obtenemos esta resta, ¿no? Que es H2 por el peso específico efectivo menos H, esta H multiplicada por el peso específico del agua. Si no hubiera esta carga, el esfuerzo efectivo sería esto, ¿verdad? Así que entre mayor sea esta carga, menor será el esfuerzo o la fuerza de contacto de las partículas. Es decir que si todo esto llega a cero, va a llegar a una condición en que no haya contacto, no existe esfuerzo de contacto, y esta condición lo llaman condición movediza. Y esa era la relación que quería explicarles, ¿no? De la carga H y esta fuerza de contacto. Y ahora aquí a continuación, si sacamos el H2 afuera, nos quedará esta expresión que es H entre H2. A esto se le llama gradiente hidráulico I. ¿Y por qué es el gradiente hidráulico? También era otra duda. Y eso lo entendí mejor mediante el siguiente gráfico, ¿no? El punto inicial va a ser A y este va a ser B para hallar el gradiente hidráulico del flujo del agua. A y B tienen una diferencia de altura de H2 y también la distancia entre A y B es H2. B tiene una carga hidráulica H1 y A tiene una carga hidráulica H más H1 más H2. Si restamos estas cargas hidráulicas nos va a dar H, y dividido entre la distancia sería el gradiente hidráulico. Y está bien, ¿no? Sale lo mismo. Ya, ahora igualando esto a cero, podemos hallar el gradiente hidráulico crítico, que viene dado por la siguiente expresión. Gracias a las relaciones volumétricas se halla esta expresión, ¿no? Y aquí también tenemos que el gradiente hidráulico crítico varía entre 0,9 y 1,1 en la mayoría de los casos de suelos arenosos. Y eso es todo, gracias.